escucharan esos llantos, salvo que, no provinieran de su casa. Bajé, agarré la llave de su casa y fui a ver, no podía ser posible. Entré, revisé cuarto por cuarto, la cocina e incluso el baño, pero no había nadie. Recordé de un flash, la razón por la cual estaba despierto a esa hora, y corrí a casa. Llegué, abrí la puerta con violencia casi, y corrí arriba. Cuando abrí la puerta del dormitorio ella estaba aún dormida. A eso de las 2, cuando menos lo imaginé, comenzó a soñar, se movía de un lado al otro, pataleaba, la zamarreé con fuerza pero nada pasaba, parecía estar en trance. Nuevamente la zamarreé pero esta vez le grité, nada. Finalmente después de unos segundos se despertó sola, junto con Camila. Lo que no me cerraba, quizás era casualidad, que cuando se despertaba Mariana, casi en conjunto se despertaba Camila. ¿Por qué? No lo sé, pero ya menos margen le dejaba a la idea de que las cosas que pasaban sean casualidades. A la mañana, por supuesto, fuimos a primera hora a ver a Ana, la tía de mi mujer, obviamente con el anillo. Salimos a las 8 de la mañana sabiendo que con suerte, llegaríamos a las 9:30, vivía en José C. Paz. Primero fue el colectivo, no solo tardó años en venir, sino que cuando subimos, a los 20 minutos pinchó y tuvimos que bajarnos a esperar el de atrás. Llegó el colectivo después de media hora. Cuando llegamos a la estación de tren, el hombre de la boletería nos dijo que teníamos que esperar, que había un problema con la locomotora y que era cuestión de minutos y el tren saldría. El tren se demoró 45 minutos, por reloj controlados. Subimos al tren y en mitad del trayecto, casi en la estación del Palomar, se cruzó un auto en medio de las vías, el maquinista frenó a más no poder y el tren se descarriló. Atiné a abrazarlas fuerte a las 2, y esperar que nada pasara. Bueno, nada pasó, por milagro o no sé qué, estaban bien las dos. Yo terminé golpeándome fuerte la cabeza con la puerta que daba al vagón siguiente, tanto que hasta sangraba, no mucho, pero sangraba. Mariana estaba en el mismo asiento en el que se había sentado cuando salimos de retiro, pero sin rasguños, no le había pasado nada, ni siquiera había caído al pasillo. Salimos como pudimos del tren y cuando nos bajamos, desde adentro, esta vez ambos lo vimos, el padre de Mariana estaba allí, en el asiento que yo estaba, al lado de Mariana, nos saludó y desapareció. Después de la locura, fuimos a una remisería. Finalmente llegamos, a las 11 menos 10, a la casa de Ana. Nos hizo pasar, lo raro fue que no nos preguntó qué había pasado, sino que directamente nos sentamos y nos pidió que le contáramos, con lujo de detalles, qué es lo que estaba pasando. Empezamos por contarle lo de los llantos de los bebés, que hasta ayer creíamos que eran los hijos de una vecina, y me dijo, decime, ¿te acordás a qué hora empezaban y a qué hora terminaban? Le dije que empezaban siempre a las 12 de la noche, todos los días desde que llegamos casi, y que terminaban cuando Mariana se despertaba o cuando llegaba la mañana. Le contamos también lo que había pasado con la anciana y los sueños de Mariana. Luego le dimos el anillo que tenía yo todavía en mi poder. Cuando lo tomó inclinó de golpe la cabeza hacia atrás y lo dejó caer, bajó la cabeza y nos dijo que nos vayamos lo más pronto posible de allí, que en esa casa había alguien que no nos quería y que estábamos a salvo durante el día, ya que los espíritus malignos, como los llamó, solo tenían poder de 12 a 6 de la mañana. Simplemente eso, casi nos matamos por llegar acá y lo único que nos dijo fue eso, y un collar que nos dio que dijo que era para espantar a esta mujer. Nos dijo que había que ponerlo en la cuna de Camila, ya que era obvio que ella tenía mucho que ver en lo que esta mujer quería. Le pidió por favor a Mariana que le preguntara, a la mujer en su próximo sueño, qué era lo que quería, porque estaba allí y qué pretendía con todo eso. Luego cuando nos íbamos, Mariana se adelantó, entonces me tomó del brazo y me dijo, Cava, porque en tu casa hay una tumba, no en tierra, pero hay una tumba, búscala y vas a tener algo más en claro, solo sé eso, espero que la encuentres. Nos fuimos entonces, nos fuimos para casa sin ningún problema durante el viaje. Cuando llegamos había un montón de personas en la puerta de la casa de la anciana, Evangelina, pregunté qué pasó y nos habían dicho que la mujer había enfermado, y que como no quiso irse de allí, hubo que instalar toda una verdadera habitación de hospital en su cuarto. Me afligí por la pobre, ya que no tenía ningún familiar y los vecinos juntaron entre todos para pagar los gastos a los que sin más que decir, me adherí. Nos fuimos entonces para casa a descansar después de la agotadora jornada que habíamos tenido. Colgamos el collar de inmediato en la cuna de Camila y nos recostamos. Me desperté como a las 4 de la tarde, Mariana no estaba y Camila dormía todavía. Bajé y la encontré en el comedor, llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó? Le dije, ¿cuándo va a terminar todo esto? Tengo mucho miedo de no saber qué pasa.
Yo también, pero confío en que todo va a salir bien, tu padre nos está cuidando, le dije. Mariana después, se fue a la casa de la madre y le dije que se quedara de dormir allí, que sería mejor. No fue mejor la oportunidad para empezar a cavar y ver qué era lo que encontraba. Ya que me había dicho que en la tierra no estaba, descarté la pala y tomé un pico pero no sabía por dónde empezar así que, me senté primero a tomar algo miraba cada rincón de la casa a ver cuál de todos podía ser una tumba y, sinceramente todos los rincones de la casa lo parecían. Cuando estaba a punto de empezar a cavar a la marchanta, comenzaron los llantos, me di vuelta y quise tratar de fijarme a ver de dónde venían, ya que lo más probable era que la tumba estuviese allí. Empecé a caminar por el comedor y al salir al patio de atrás los llantos eran más tenues, por lo que volví de inmediato para adentro, caminé hacia la puerta y parecía que se los escuchaba más, salí, di la vuelta al jardín y del lado de afuera de la casa pude localizar que se escuchaban por la parte media de la casa. Cuando entré para clavar el pico donde se escuchaban más claramente, vi la mujer otra vez, parada en la puerta que daba al patio trasero señalándome con el dedo, como si estuviese haciendo algo que no le gustaba y de hecho, me juego que así era. Le pregunté quién era, qué quería y qué pretendía, la mujer seguía allí, bajo el brazo y dejó de señalarme y se desvaneció. Al instante dejaron de llorar los bebés, no me pude guiar más pero, tenía más o menos idea de dónde estaba seguro provenían. Así que con pico en mano empecé a romper la pared, cavé y estuve casi 2 horas haciendo un agujero en el que cabían fácil, 5 tipos parados. Nada había hasta que miré con atención a uno de los extremos del agujero, y vi la punta de lo que parecía ser una manta, rompí con fuerza esa parte y, cuando abrí la manta en efecto, había dentro lo que parecían ser 5 juegos de esqueletos de niños de no más de 3 meses con lo que parecían ser cráneos fragmentados. La experiencia fue más que morbosa pero ahora ya sabía, de dónde venían los llantos pero, ¿cómo llegaron allí esos huesos? ¿Qué ser humano con mente perturbada podía haber llevado a cabo este acto tan macabro? El tema era ahora, esconder los huesos y explicarle a Mariana tal agujero en la pared que aparentemente no tenía motivo alguno. La mantuve lo más posible en la casa de su madre, hasta que, finalmente por la tarde mi esposa volvió a casa. Lucía más animada, la noche lejos de acá parecía haberle hecho bien, hasta se mostraba optimista. Cuando vio semejante buraco en la pared obviamente me preguntó qué había pasado y le tuve que decir que pensaba instalar una ventana allí. Realmente una excusa más que ridícula, pero el hecho de que la pared en ese estado no tuviera otra explicación lógica, le hizo creer de inmediato lo que le había dicho. Llegó, nuevamente la noche, la última que pasaríamos en esa casa. Camila se durmió casi de inmediato, luego siguió Mariana y, como era costumbre últimamente yo me quedé despierto. Alrededor de las 11:30 de la noche escuché el timbre. No me imaginé quién podría ser, solamente Alejandra que haya vuelto antes de tiempo y quisiera las llaves de su casa. El hecho es que bajé intrigado ya, pues en otro momento no me hubiese preocupado el tema, pregunté quién era y dijeron, soy Claudio, el vecino, disculpe que lo moleste a esta hora pero doña Evangelina ha estado insistiendo desde hace ya rato que quiere hablar con usted, no sé, supongo que quizás usted sepa de qué se trata, en ese momento las piernas se me aflojaron casi al punto de caerme ahora que... Si me llamaba esa mujer seguro algo raro era, algo que tenía que ver con el padre de Mariana o peor, con la mujer de negro. Me puse lo primero que tenía a mano, y salí. Llegué y en la casa solo estaban Claudio y la enfermera que estaba cuidando de la pobre viejecita. Era un cuarto con muebles muy antiguos no muy acogedor que digamos, había bastante humedad en las paredes y olía de viejo, que me perdone la pobre anciana pero así era. La mujer, aunque estaba más débil que de costumbre, parecía haber recobrado la cordura de golpe y me invitó a sentarme. Me preguntó por mi esposa y le dije que estaba bien ahora pero había estado algo perturbada, no sé por qué, pero hablaba con la anciana como si ella ya supiese todo, y que de hecho luego no sé por qué, pero hablaba con la anciana como si ella ya supiese todo, y que de hecho lo sabía. Yo igualmente le conté no sé por qué de los sueños que Mariana había tenido y ella me dijo que, en 1946 había vivido en la casa donde nosotros vivíamos, una mujer que se llamaba Antonia Cervello que estaba casada y que trabajaba en la funeraria del marido y siempre estaba vestida de negro, era muy morbosa. Me contó que el marido era un hombre muy bueno, pero bravo cuando se enojaba, y ella era muy odiosa, nadie en el barrio la quería, la enterradora le decíamos, contaba. Una vez quedó embarazada de quintrillizos y siempre repudió y maldijo cuanta vez pudo por esos niños, ella odiaba a los niños y decía que no quería tener ni uno en la casa, tanto que intentó 1000 formas de perderlos pero, no pudo.
Una noche estaba en casa, por supuesto ya había dejado de trabajar con el marido y los niños lloraban, lloraban y lloraban desconsoladamente, ella trató de dormirlos por varias horas y los chicos no dejaban de llorar, entonces harta de escucharlos, bajó a la cocina, tomó un martillo que tenía su esposo en la caja de herramientas, subió y les aplastó el cráneo, uno por uno. Cuando el marido llegó vio tal acto de salvajismo de su esposa y se volvió loco, tanto que hizo ver que se había calmado y, cuando ella estaba juntando los escombros que habían quedado de sus hijos, vino por detrás con un cuchillo y le cortó la garganta, de oreja a oreja. Luego, como buen funerario que era, envolvió a los niños en una manta e hizo una tumba en la pared. Decía que el suelo de su casa estaba maldito, siempre lo decía, y los puso allí. Después levantó el cadáver de la mujer y lo enterró junto al ombú que estaba en el patio trasero y cuando terminó el trabajo, se suicidó. Me dijo que la única manera de que dejara de aparecer era que la desenterrara, y le dé sepultura cristiana en un cementerio. No podía creer lo que esa mujer me había contado, no cabe ni en la mente del más salvaje de los animales acabar con sus crías tal como esa mujer lo había hecho. Habrá estado unos 30 minutos fácilmente hablándome de aquella macabra mujer y cuando terminó de hacerlo se retorció de tal forma que creí que le había llegado la hora, entró la enfermera, la revisó y la mujer dijo ya está mija ya está, ya estoy bien, salga por favor que necesito hablar con este hombre, me miró entonces, me tomó de la mano y me dijo, sé que la tía de su esposa le dio un amuleto para alejar a esta mujer de la cuna de su hija, pero créame que ella no se va a detener por un simple amuleto, hágame el favor, tráigalo, le dije que si lo traía mi hija estaría desprotegida y que no podía, bajo ningún punto de vista ponerla en a lo que me respondió, confíe en mi joven, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, yo voy a orar por su hijita, la mujer me inspiró confianza, más después de tan demente historia así que accedí y fui a buscarlo. Llegué a casa y mi esposa dormía plácidamente, como si nada nunca hubiese pasado así que, sin hacer mucho ruido, caminé hacia la cuna de Camila y tomé el amuleto. Cuando crucé la calle para ir a llevárselo a la anciana me encontré con una escena aterradora entrando al cuarto. Estaba la mujer en la cama, tal como la había encontrado hace una hora casi, solo que estaba prácticamente consumida, con la piel verdosa y un olor espantoso, era solo piel arrugada pegada a ese frágil esqueleto, como si hubieses estado muerta por años y nadie la hubiese sacado de allí. Comencé a sudar sin parar, las manos me temblaban y las pulsaciones se me fueron a las nubes pero más fue mi asombro cuando vi a la pared me puse pálido y sentí miedo como nunca en mi vida había imaginado que sería posible para un ser humano en la pared está escrito con algo que aparentemente era sangre, descanse en paz, ahora ella duerme conmigo, me di media vuelta al arrancar para empezar a correr tropecé con un macetero que había junto a la puerta. Corrí solo metros, pero que parecían kilómetros, tantas cosas me pasaron por la cabeza en esos segundos que tardé en llegar a casa. Abrí la puerta tan abruptamente que me caí hacia dentro de la casa, me levanté subiendo las escaleras de a cuantos escalones podía, entré al cuarto y no estaba mi esposa, ni tampoco Camila. Llamé de inmediato a la casa de mi suegra para preguntarle si estaba allá, pero ella no sabía nada. Bajé las escaleras, me senté en el comedor y lloré a más no poder, estaba histérico, pasé horas allí sentado hasta que, a las 4 de la mañana decidí tomar la pala y sacar el cuerpo de la mujer junto al ombú. Me dirigí entonces al jardín trasero, clavé la pala al costado izquierdo del ombú y nada había. Lo mismo hice del otro lado, pero esta vez, a los casi 2 metros de cavado me topé con algo duro, removí la tierra y era, en efecto, un ataúd arruinado por el paso de tiempo, con hendiduras por todos lados y un olor desagradable por cierto. Quité entonces la tapa del cajón y cuando lo hice supe, que desde ese momento no tendría más nada por lo cual vivir, estaba en el cajón el esqueleto de lo que parecía ser la antigua dueña de la casa y, en brazos el cuerpo estéril y frío de mi hijita Camila. Sin más que gritar como un desconsolado abrazado al cuerpo de Camila sin saber por qué me había pasado esto, cuando se me agotaron las lágrimas, hice las camas, me cambié, me puse la mejor ropa que tenía, me peiné, tomé las llaves, salí y cerré la puerta para nunca más volver a la casa aquella.